Minasan konnichiwa, Kira desu. Y yo soy Fasedios. Bienvenidos a Retos del Migrante Hispano, un proyecto en el que analizamos la psicología del migrante. ¿Cómo estás, Ulises? Odiseo, divinamente. Como la Divina Comedia. No, el síndrome de Ulises, por Dios. Hablemos hoy del síndrome de Ulises, porque toda esta investigación que tenemos entre manos nace parte de Joseba Chotegi, un señor del norte que se instaló en Barcelona y durante 30 años en el SAPIR, un centro que me parece que él mismo fundó, que es el Servicio de Atención Psicopatológica y Psicológica Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados. Es decir, el tipo que veía a los que venían con patera y demás circunstancias un poco extrañas a las costas españolas y de forma ilegal, pues veía cómo acudían a la consulta pues con mucho malestar psicológico, también psicosomatizando, es decir, con problemas reales de ansiedad, llanto, de fatiga, migrañas. Iban al médico, pero no se lo curaban. Pero iban a ver a Chotegi, le contaban su historia, empatizaban y tal, y empezaba a calmarse todo esto, ¿no? Y en algunos casos veía, pues, duelos extremos que él decía que eran personas ya abrumadas por la realidad, por tenerse que adaptar. No lo conseguían y sufrían a un nivel, pues, que ya eran disfuncionales, ya no podían vivir su vida y acudían a su centro del SAPIR, ¿no? ¿Esto qué significa? El síndrome de Ulises, ¿qué está atestiguando? Nos está dando a entender que hay condiciones de la migración que terminan en lo que podríamos llamar mala migración. No todas las migraciones te ayudan a crecer, no todas las migraciones te ayudan a madurar, a ser mejor, a aprender. Hay migraciones que hacen todo lo contrario. Terminan con tu salud mental y física. Y no hay crecimiento, hay regresión, y no hay superación, hay depresión, hay ansiedad, personas somatizando de los nervios. Y esto ocurre en lo que él estuvo investigando entre un 8 y un 12% de los casos. Importante. Lo digo, y esto es importante recalcar que existe, porque hay personas que veremos en Japón, en Taiwán y tal, que lo están pasando muy mal, ¿no? ¿Por qué lo están pasando mal, no? A pesar de haber elegido ellos irse, ¿no? A pesar de estar ahí por voluntad propia. No era eso lo que ellos querían. Pues hay gente que se encuentra con todos estos pesares y temas después de emigrar, porque nadie te los ha comentado ni tampoco es fácil verlos. Y no hay forma de aprenderlo más que pasando por ellos. Entonces, si veis a alguien con este tipo de, bueno, los síntomas que ahora vamos a describir, pues por favor, hacedle un poquito de caso. Y pues, ¿por qué no? ¿Le recomendáis esto? ¿O recomendáis que vaya a un psicólogo o un psiquiatra o alguien que mínimamente entienda qué está ocurriendo? Por ejemplo, a Abe Yu, que sería efectivamente el psiquiatra japonés por excelencia, que la tendrá en español. El síndrome de Ulises. ¿Cuáles son los síntomas? Y ¿a qué llamamos síndrome de Ulises? Vamos a definirlo porque creo que vale la pena. Vamos ahí. Primero. El primero sería un cuadro reactivo del estrés, con síntomas observables. Aquí nos referimos a una persona que reacciona, que ansiedad y tensión, básicamente cuando vas al trabajo te pones de los nervios, sería una reacción de estrés, ¿vale? Entonces un cuadro, porque tiene muchos ámbitos, es el fase 2. Joder, y esto, qué mierda, tal, vas aquí, vas allá, te peleas con uno, con otro, estás reaccionando de una forma desproporcionada y constantemente a todo. Ese es el fase 2. Vale, el segundo punto sería estar ante situaciones de duelo migratorios extremas. Por ejemplo, en la pandemia del COVID-19 ocurrió que muchos, aunque quisieran, no podían retornar. Entonces eso sería un duelo extremo. Es quiero pero no puedo, me tengo que quedar aquí hasta que termine esto. Pero cuando termina, eso es un duelo extremo. Estamos viendo un sufrimiento que no puede elaborar y que eso le puede causar depresión y ansiedad en ese momento, como vimos en algunos casos. Y también que no pueden ser elaboradas. Es decir, que es imposible solucionar estos temas. Es imposible, por mucho que lo intenten, están en situaciones extremas. No les es posible mejorar su estatus, no les es posible por habilidades o incluso capacidad que tengan ellos para aprender de mejorar en el idioma. Se encuentran con un imposible y de no entenderlo muy bien, tiende a ser extremo y les complica la vida a un punto que también termina con su salud mental y física.
Menudo cuadro, ¿no? Es la típica persona que ya, hombre, también lo indicábamos aquí, ¿no? Es ese 12% que podríamos decir que eran los que estaban ya neuróticos, paranoicos, en una situación ya muy, muy extrema, bueno, pues no sé. ¿Se podría hacer algo en estos casos con este tipo de personas? Sí, hay que atenderles, hay que darles medicación, etcétera, porque son ya personas que tienen dificultades pues para trabajar y estudiar y todo, ¿no? No pueden vivir bien ya. ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a verlos porque creo que todos podemos ver un cuadro bastante parecido a otros temas, por cierto. Bueno, pues empezamos con el primero, que sería un estado depresivo, llanto, tristeza. No hay pensamientos suicidas, tampoco hay ralentización motora, así que son personas que sí, les vemos como depresivos, con llanto, tristes, hablando siempre de temas de estos tristes. Bueno, estrés crónico, reactividad fase 2, esto sería la fase 2, una reactividad crónica. Ya cualquier cosa es algo que te saca de los nervios. O sea, ya no es el matcha, es el puto matcha, ya no es el ramen, otra vez el puto karaage, todo lleva rebozado, me cago en la... No, o sea, es que le saludo, no me saluda, me cago... Es ya una reactividad neurótica y crónica. Tendríamos también, bueno, pues un cuadro de ansiedad, ¿no? Que conlleva con ello tensión, nerviosismo... Sí, pensamientos recurrentes... Luego, externalizar cosas, ¿no? El insomnio, la cefalea, el fatiga. Este tipo de cosas están asociadas a este estrés que, por cierto, si te quedas aquí, podrías pensar que es un tipo, una tipa muy estresada en el trabajo que necesita un descanso, ¿verdad? Claro, es igual, o sea, no hay ninguna diferencia con eso, ¿eh? Es estado confusional, dice, evasión natural de la realidad. Pues sí, o sea, cuando ya dices, olvidas mucho las cosas, no sabes ni en qué día vives, has comido y ni te acuerdas, o comes 2 veces. ¿Verdad que nos ha pasado? Eso es un estado confusional, es cuando dices, ¿y tienes cierta... ¿y qué hago aquí? ¿Y qué sentido tiene esto? Estas preguntas son de estados confusionales que, bueno, vienen por estrés, saturación y, bueno, pues normalmente estás como demasiada carga en el cerebro, ¿no? Ya no puedes pensar bien. También hablamos de algo que se llama despersonalización. Es que no suena Explícanos un poco esto de la despersonalización. Pues son problemas de identidad. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué vivo? ¿Qué mierda? ¿No? Es el que hago aquí. Yo no he venido aquí para esto. Pero eso es un poquito de me he fumado un cigarrito puede ser. De la risa y tengo pensamientos aquí un poco... Pues puede ser también. En fin, terminamos con la ambivalencia, estados de ánimo opuestos que conviven. ¿Qué es? Euforia, tristeza, picos emotivos... Esto es que hoy te mola mucho el matcha y que mañana lo odias. Ambivalencia es que convives con ambos polos, positivo y negativo, al mismo tiempo, y estás muy bien un día y al día siguiente pues estás abajo. Y de repente un tema que no te irrita para nada, que te gusta mucho, luego tiendes a ir al extremo opuesto. Estás como... Ese es el rasgo más identificativo, ¿no? Del distintivo, del migrante. Esa ambivalencia. Está como muy emocionado, youtubers, ¿no? Uh-huh. Y luego, de repente, está súper triste, está muy emocionado en el extremo opuesto. ¿Qué está pasando, no? Pierde un poco... Lo que está ocurriendo es que con todo esto de ansiedad y fatiga y tal, ya ha perdido la capacidad de equilibrarse. Entonces pasa de un extremo al otro. Entonces vemos aquí el patrón, y creo que lo podéis identificar en algunos migrantes amigos que conozcáis, que hacen conductas extremas. Sexo extremo, beben en exceso, juegan muchísimo a la consola, a los videojuegos. Pasan como tienen tanto estrés en el trabajo, como luego intensidad en sus actividades lúdicas. Y no logran tener un equilibrio. Incluso las relaciones íntimas tienden al extremo, al sexo loco y tal, o a pelearse en extremo. Uh-huh. Están como sin poder entender que lo que necesitan en su vida es tranquilidad, equilibrio y un poco de calma. Pero van constantemente buscando emociones porque están desequilibrados. Podríamos entender que todos estos síntomas desaparecerían si la persona volviera a su país de origen, a su ambiente natural. Normalmente cuando le sacas de su ambiente y lo llevas a uno en el que pueda estar tranquilo, porque no siempre es el país de origen, ya que a veces ha subido de tu país de origen, sí, esto desaparece. Por eso es un cuadro reactivo de estrés, porque está reaccionando a las circunstancias del ambiente y es reactivo. Si desaparece el estímulo, la circunstancia, por lo tanto dejas de tener ese estrés. Correcto.
Por eso estos migrantes, cuando volvían a su casa, se les curaba todo, ¿no? En plan, bueno, tú tienes el mal de... ¿Cómo decían? El mal de... ¿Cómo era? No recuerdo. Cuando yo, mis padres, mis tíos me llevaban al camping, yo lo odiaba. Y al menos las primeras veces que iba al camping lo odiaba y me ponía enfermo. Me daba fiebre. Lo somatizabas. Y me llevaban a casa y se me curaba, en serio. O sea, y mi tío decía, tú tienes el mal de... El mal del camping. No era el mal que el camping, pero bueno, tiene más cuento que calleja, me decía. Dice, tú, ¿cómo que fiebre? Tal, pero sí tenía fiebre, es verdad, ¿eh? Se me curaba. Bueno. Estabas en casa y ya estabas con tu Nintendo, con tu Final Fantasy y ya estabas contento. Yo quería mi Final Fantasy, sí. Bueno, el tema es que si te sacan del ambiente, normalmente esto desaparece, lo cual hace que tus familiares piensen que estás más de broma, o sea, que no te creen en absoluto, ¿no? Claro, porque te dicen, anda, vente a casa, descansa un poco, y resulta que cuando llegas a casa, pues estás de puta madre. Ir a casa no es tan fácil, por cierto, en esta gente. En esta situación no. Bueno, aquí terminamos. Esa es la exposición del síndrome de Ulises, algo interesante. No queremos ser trágicos ni tampoco traumar a nadie. Estos son casos que se dan en situaciones extremas, ¿vale? La migración que estamos aquí comentando no es esta en ningún momento. Ninguno de mis entrevistados ha tenido, un poquito sí duelo extremo han tenido, pero no ha sido a un extremo que hemos visto todos estos síntomas, pero sí algunos de ellos. Lo que esto te ayudará a entender es que es estresante esto de migrar y que algunas personas lo llevan peor que otras. Te dejo unos enlaces recomendados en los que verás ponencias del propio Joseba Otegi explicando todo esto de una forma un poquito, más de profesor de universidad, que es lo que es, pero al menos esperamos que tengas una buena introducción al tema por si quieres desarrollarlo más. Querido síndrome de fase 2, ¿no habría un síndrome de fase 2? Pues yo te diría que nos vamos directamente a ver tú y yo estos vídeos, estas ponencias, porque desde luego suenan interesantes. Y mientras tanto, vosotros, bendiciones. Y nos vemos en otro debate. Hasta otra.